El relato de cómo Newton ideó su teoría gravitacional es uno de los más fascinantes en la historia de la ciencia. Empezó en 1665. Newton había estado estudiando desde hacía 4 años en la Universidad de Cambridge, cuando la gran peste llegó a su puerta y se vio obligado a retirarse al relativo aislamiento de la casa de la familia en Inglaterra. Allá tuvo tiempo y reflexionó tranquilamente y experimentó su maravillosa idea, el descubrimiento de clave de su teoría de la gravedad. A principios del año 1665 comenzó a pensar en la gravedad, que se extendía hasta la orbe de la Luna. Y lo escribió de esta manera: deduje que las fuerzas que mantenían los planetas en sus orbes debían ser recíprocamente, como los cuadrados de sus distancias desde los centros alrededores de los cuales gira. Todo esto fue durante los 2 años de la peste, en 1665 y 1666, porque en aquellos días estaba en la flor de mi edad para la invención y pensaba en matemáticas y filosofía más que nunca. Y bueno, años después, cuando ya era un hombre mayor, Newton le contó a su amigo y biógrafo John Conduit, quien era el esposo de su sobrina, exactamente cómo surgió esa idea. Le dijo que mientras reflexionaba en el jardín en esa época, vio caer una manzana de un árbol y la fuerza de la gravedad, y se preguntó si el poder de esa fuerza podría extenderse mucho más de lo que la mayoría de la gente pensaba. ¿Por qué no tan alto como la Luna? Quizá eso es lo que mantenía a la Luna en su órbita, y fue conocido como el clásico momento Eureka. Muy a menudo se dice que esta idea fue el detonante de la teoría de la gravedad de Newton, que eventualmente expuso en todos sus detalles matemáticos en su gran trabajo Principios de la Matemática, que finalmente fue persuadido para escribirlo y publicar 20 años después. Una teoría que funciona bien durante 100 años y para la mayoría de los propósitos sigue funcionando muy bien hasta la actualidad. Mas sin embargo, para la ciencia esto es algo absurdo. Hoy en día, los historiadores de la ciencia no creen en historias de momentos eureka. La sola idea de que la ciencia progrese a través de cegadores destellos de visión ha sido reemplazada principalmente por una versión más sobria en la que el conocimiento llega lentamente a través de trabajo duro y pistas falsas y ideas fallidas. E incluso para el biógrafo moderno de Newton, Richard Walfield, para él es absurdo imaginar que él simplemente tenía toda la teoría en su cabeza desde que el momento en que cayó la manzana hasta que la puso en el papel. Esa historia para Walfield convierte la gravitación en una idea brillante, y una sola idea, por brillante que sea, no puede revolucionar la ciencia. Ahora se sabe que después de 1665 Newton pasó años de lucha y confusión antes de finalmente entender cómo funcionaba la gravedad. De acuerdo con los expertos, el problema con la historia eureka es que comprime décadas de trabajo en un solo momento. Así señala la historiadora de ciencias Anna Marie Ross de la Universidad de Lincoln. Además dice que a menudo esconden la verdadera genialidad de los científicos. En estos casos, por ejemplo, la caída de una manzana por sí sola no puede explicar la órbita de la Luna. Para entenderla tuvo que tener en cuenta otras fuerzas que ya habían sido formuladas anteriormente, la de la ciencia. Básicamente dice que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento, rectilíneo o uniforme. Lo que Newton dedujo fue que tenía que haber otra fuerza además de la inicial, actuando sobre la Luna, pues de no ser así, esta habría sido disparada en línea recta hace mucho tiempo. Entonces tiene una ley que aplicaría a todos los universos, la de la inercia, y la caída de una manzana que lo llevó a la gravedad. Esa es la combinación de esas dos fuerzas, la que la mantiene en la Luna en órbita sin salir disparada, ni como la manzana estrellarse contra la Tierra. Y esa es una característica típica de genios, unir ideas dispersas. Y esa habilidad de tomar sucesos mundanos, observándolos y expandirlos en algo más profundo de lo que les hace geniales, subraya la científica y experta Anne Ross. Y entonces, ¿será que debemos desestimar todos esos momentos románticos eureka? Y desechar esa visión de científicos bailando de la gran emoción tras descubrir algo que estuvo por tanto tiempo oculto. Ese momento de eureka que se remonta a Arquímedes, quien presuntamente saltó desnudo de su tina en Siracusa en el siglo III a.C., cuando entendió que un cuerpo no puede ocupar simultáneamente el lugar de otro sin desplazarlo. La palabra eureka se traduce más o menos como lo he encontrado.
Se dice que Louis Pasteur, por ejemplo, salió bailando tras entender el repentino en 1848 cómo las moléculas idénticas podían existir como imágenes espejo o versiones zurdas y diestras. Estas historias, como las de Newton y otros genios de la historia, generalmente comienzan con un relato de testigos presentes, a veces de los propios científicos, pero con frecuencia se ve colapsada bajo el escrutinio. Además de la idea de que los científicos de repente tienen una epifanía en el que todo se aclara, disimula convenientemente el hecho de que tenemos no comprendido muy bien cómo surgen nuevas ideas, de acuerdo con la ciencia oficial. Y el famoso momento Eureka, de Isaac Newton. Pero también están aquellas teorías no oficiales y que sostienen algunos de que los famosos genios que ha habido en la historia han sido inspirados o dados instrucciones de conocimientos venidos fuera de este planeta para poder llegar a la evolución humana que tenemos hasta el momento. Fueron dados en diferentes momentos de la historia para que la humanidad tuviera los adelantos que fue consiguiendo con el paso del tiempo, pero vinieron de alguna parte o solamente los inventaron las personas a través del tiempo. ¿Tuvieron una pequeña inspiración estos grandes genios de la historia? ¿O solo se dio, como dice la ciencia oficial, a lo largo de la historia por diferentes genios que llegaron a una conclusión y no el momento eureka? Ese momento romántico de que los genios tuvieron esa gran idea de repente de la nada. Además, la ciencia oficial señala que la mayoría de los momentos en los que la mayoría de los científicos se refieren no son momentos eureka, sino una sucesión de momentos ahija, y que a menudo ocurren cuando los científicos hablan entre colegas, pues la ciencia es una actividad de equipo a lo largo del tiempo y la distancia. Es lo que piensa la ciencia oficial del momento eureka de la gravedad de Isaac Newton. Y bueno, ¿qué piensas de todo esto? Al final depende de cada uno de nosotros interpretar esos momentos eureka. ¿Será posible que estos genios de alguna manera pudieron haber tenido una pequeña ayuda o inspiración? ¿O simplemente una sucesión de diferentes factores, como dice la ciencia oficial? Y pues nada amigos, un saludo y recuerda que tú tienes la mejor y la última palabra.